Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay bendición de Dios sobre tu vida en esta hora. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que la palabra hoy se cumple en nuestra vida. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, sí, Señor, aleluya. Efesios capítulo 2, versículo 8. Pero voy a estar considerando los primeros 10 versículos, pero vamos a leer este verso que es tan hermoso y le voy a hablar en este día de la salvación. ¿Cuántos salvos le estoy hablando en esta tarde? ¿Cuántos hemos sido salvos? Gloria al Señor. Salvos por fe. Gloria a Dios. Capítulo 2, verso 8 dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Leamos los siguientes versos. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gloria al Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Aleluya. Oramos. Dios eterno, en esta hermosa tarde te doy gracias por darme la bendición en este momento de poder compartir tu bendita palabra. Te doy gracias, Señor, porque hoy es un día de gloria, hoy es un día que tu presencia la podemos sentir en este lugar. Bendigo cada persona, Señor, que se ha dado cita y que en este día, Señor amado, está aquí para recibir tu palabra. Te pido, Padre, que aquellos que aún no han tomado la decisión de recibirte como su Salvador, este sea el día, Señor, que lo puedan hacer. Te doy gracias, Padre, en este momento. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios. Si no ha saludado al que está al lado suyo, dele una sonrisa, bendígalo, salúdelo. Es una tarde hermosa que el Señor nos da la bendición de estar aquí reunidos. Gloria al Señor. Aleluya. Mira qué lindo se ven saludándose unos a otros. Dice, ¿verdad?, que donde hay armonía, ahí envía Jehová bendición. Amén. Y yo sé que aquí hay bendición de parte de Dios. Aleluya. Así que Dios me los bendiga a todos en esta linda tarde. Gloria al Señor. Bien, hemos dado lectura a unos versos muy hermosos. Le decía que para este mensaje vamos a considerar los primeros 10 versículos de este pasaje que es muy hermoso. El apóstol Pablo, quien fue el autor de esta carta, y es una de las cartas que él escribe no para enfrentar alguna herejía. Si nosotros nos damos cuenta en las cartas del apóstol Pablo, la carta de Colosenses, Gálatas, las diferentes cartas que el apóstol Pablo escribió, la mayoría de ellas es para enfrentar algún tipo de problema que estaba dándose en las iglesias de falsa doctrina. Y entonces el apóstol Pablo, siempre preocupado porque la iglesia tuviera la sana doctrina, que no se separaran de la doctrina de los apóstoles, la doctrina del Señor Jesucristo. Porque es importante, mis amados hermanos, que nosotros que hemos creído en Jesucristo como el autor y consumador de la fe, como nuestro Salvador, tener el pleno conocimiento que fuera de Cristo no hay salvación, que fuera de Cristo no hay nada. En Cristo, dijo el apóstol en Colosenses 2:10, estáis completos. Aleluya. ¿Cuántos se sienten completos en Cristo? Mire, hermano, es tan lindo que nosotros podamos de verdad
analizar, pensar en lo que hemos creído en Jesucristo. No se trata únicamente de haberlo aceptado y voy a ir a la iglesia. No, cuando Cristo llega, los cambios se producen en la vida de aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo. Oh, yo me gozo con esa palabra. Los cambios son radicales en la persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Y el apóstol Pablo en sus cartas, él se preocupó por la salud de la iglesia, de las iglesias. Pero la iglesia de Éfeso, cuando él escribe esta carta, no es para enfrentar alguna falsa doctrina o alguna herejía. El mensaje, la carta, es para darle fortaleza a la iglesia. Especialmente en este pasaje, el apóstol está presentando un antes y un después en la vida de un ser humano. Un antes de recibir a Cristo y un después. ¿Cuántos han visto esos comerciales tan bonitos, verdad? De un antes y un después. Un antes con unas cuantas libras de más y un después, ¿verdad? Bien esbelto y todo. Dice, sí, ese producto debe funcionar, ¿verdad? Así como lo presentan, ¿verdad? Los que no tienen cabello, los que padecen de calvicie, ¿verdad? Y están en estos anuncios, pasan estos comerciales, ¿verdad? De un spray que se ponen ahí, dice antes y después. El cristiano tiene un antes y un después. Antes de y después de haber recibido a Cristo. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Es que es tan lindo que podamos nosotros en esta tarde pensar, analizar la palabra de Dios y ver lo que Dios ha hecho con nosotros, ver lo que Él está haciendo con nosotros y lo que hará con nosotros. Este es un pasaje importante en la Biblia de un pasado, un presente y un futuro. Aleluya. Un pasado, un presente y un futuro. Gloria al Señor. Muestra cómo era la vida de antes de venir a Cristo y cómo es desde que Él vino. Este pasaje trata de lo que Dios hizo por el hombre, su misericordia, su gracia. Es un pasaje, mi amado hermano, que en esta tarde vale la pena que lo leamos, que lo estudiemos, que lo prediquemos, porque cuanto más se repita esto, más usted va a estar firme en la palabra de Dios. Aleluya. Anoche escuchábamos una predicación hermosa, que tenemos una responsabilidad. Pero para ser un buen atalaya, nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra. Tenemos que asimilar la palabra. Estar, hermano, alimentándonos a diario con la palabra de Dios, porque es importante. Yo lo felicito que en esta tarde usted está aquí recibiendo la palabra de Dios. Fíjese, el apóstol Pablo deseaba que los hermanos de Éfeso conocieran la grandeza del poder de Dios hacia ellos como creyentes. ¿Cuántos de aquí ya lo conocemos? Es que, hermano, Dios es grande. Como creyentes debemos nosotros conocer quién es Dios, lo que éramos antes y lo que Dios ha hecho. Miren lo que dicen voy a leerle los 3 primeros versículos. Dice el apóstol, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecado. Mire, aquí está hablando de un pasado. Él os dio vida, nos dio vida, ¿ok? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sigue diciendo, en los cuales anduvisteis. Oiga esto, un pasado. Yo quiero que usted en esta tarde, ¿verdad?, escuche esta palabra de Dios, porque si todavía usted, si acaso, ¿verdad?, todavía anda, aquí está hablando que esto ya quedó en el pasado. Ahora tiene que ser algo diferente. Entonces dice el apóstol, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo.
Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Déjeme en este momento hablarle un poquito sobre estos versículos. Note que el apóstol Pablo está recordándole a la iglesia de Éfeso. Él quería que la iglesia de Éfeso se fortaleciera en el Señor, que tuvieran una firmeza en Dios. ¿Cuándo anhela estar firmes en el Señor? Mire, hermano, es que es importante que nosotros nos paremos firmes en lo que la palabra de Dios nos dice. Y si la Biblia lo dice, es porque así es. ¿Lo cree conmigo? Aleluya. La Biblia nos habla, ¿verdad? De el apóstol nos habla de ese antes y ese después. Y el apóstol quería que la iglesia tuviera una firmeza. Mire, hermano, es lindo ver a la gente que está firme en el Señor. Oh, gloria a Dios. Una persona que está firme en el Señor, no hay nada que lo mueva para el mundo, porque de ahí lo sacó el Señor. Recuérdese que usted estaba en tinieblas, pero el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Antes estaba ciego, no miraba, estaba en tinieblas, pero Cristo, dice la Biblia, nos sacó de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo aquí expresa otras palabras muy importantes. Él dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y déjeme decirle esto, no se aplica este pasaje únicamente a la iglesia de Éfeso. Este pasaje se aplica a toda la raza humana. Porque dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado trajo muerte a la raza humana. ¿Qué tipo de muerte trajo el pecado? Cuando Adán y Eva pecaron, no murieron físicamente. Adán vivió cerca de 800, 900 años, por ahí vivió Adán. Pero la muerte que trajo a sus vidas fue una muerte espiritual. Fue una separación entre él y Dios. Y qué triste es estar separado de Dios. Qué triste es vivir separado de Dios. La persona que vive separada de Dios vive una vida triste, vive una vida en desolación, vive una vida, hermano, que no tiene sentido, que no tiene un propósito. Aunque por el momento usted pueda estar feliz, por el momento usted se goce porque tiene un nuevo negocio, porque logró un trabajo que le está produciendo muy buen dinero, muy buena ganancia. Pero en la final del día hay una soledad en el corazón, hay una tristeza en el alma. ¿Sabe por qué? Porque el ser humano fue creado para tener una comunión con su Creador, para tener una íntima comunión con aquel que le dio el soplo de vida. Gloria al Señor. Y el ser humano, al menos que no tenga a Jesucristo, que no reciba a Jesucristo como su Salvador, que no lo acepte, que no confiese con su boca que Cristo es el Señor para ser salvo, nunca va a tener el gozo, la felicidad completa aquí en la tierra, mucho menos en la eternidad. Aleluya. Sé que esta palabra yo me gozaba mientras la estudiaba, porque nos trae un recordatorio de dónde estábamos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto sin vida es insensible. La palabra muerto en la Biblia se refiere a separado, a desviado de la verdad. El pecado es una caída, un colapso, un derrumbe espiritual que fue a raíz del pecado. La raza humana murió espiritualmente. La muerte espiritual, como le decía, es la separación de un hombre de Dios mientras vive y camina por la tierra. O sea, anda muerto en vida. ¿Ha oído usted ese refrán? Este está muerto en vida. ¿Ha visto usted personas muertas en vida?
¿Los ha visto? ¿Les ha visto la cara que tiene, que cargan? Usted va a la calle, que tienen una mirada que está perdida. No dan una sonrisa. Ay, Señor. Y usted dice, pero ¿qué le pasa a esta gente? Nosotros lo vemos bastante en el programa que tenemos aquí los días miércoles. Y he podido ver a esas personas, y en algunas ocasiones Dios me ha movido a ir a hablarle a esa persona directamente. Dios me ha movido al verle el semblante de esa persona, y cuando me ha acercado en alguna ocasión a hablarles, esa persona, mi amado hermano, comienza a llorar inmediatamente, porque la vida no tiene sentido para ellos. Muchas personas repiten, ¿verdad? Aquellas palabras de ese cantautor que dice: la vida no vale nada. Y así mucha gente andan diciendo que la vida no vale nada. ¿Sabe por qué? Porque están muertos espiritualmente. Aleluya. Cuando hablamos de muerte, nosotros conocemos de la muerte física. Conocemos de la muerte física, que es la separación del espíritu del cuerpo. Dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo. Del polvo fuiste tomado y al polvo serás tornado. Esa es la muerte física, y esta muerte también está establecida en la Biblia en Hebreos 9:27. Mire lo que dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. O sea, la muerte física quedó establecida en la palabra de Dios. Dios lo estableció, pero esto lo estableció Dios no porque Él lo quisiera hacer de esa manera, pero fue a raíz de la muerte espiritual que también vino la muerte física. Porque Dios, dice la Biblia, Salomón expresó estas palabras, que Dios puso eternidad en el corazón de ellos. Eso lo dice la palabra de Dios, que Dios puso eternidad en su corazón. Dígale al que está al lado suyo: Dios puso eternidad en mi corazón. Aleluya. Su alma no va a morir. Aleluya. Pero cuando no tenemos a Cristo, estamos muertos en esa área de la vida. Pero cuando Cristo llega, el apóstol Pablo nos dice que Él dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuántos pueden por un minuto, por un segundo, pensar en lo que era antes y lo que es ahora en Cristo? ¿A cuántos Cristo le ha cambiado la vida? ¿A cuántos Cristo de verdad le ha transformado la vida? Porque cuando Cristo llega, Cristo de verdad transforma. No es un juego. Porque hay personas, ¿verdad?, que aceptan a Cristo, pero no lo aceptaron de verdad. Cuando Cristo de verdad llega al corazón, Él transforma. Él te cambia. Tus malas costumbres comienzan a desaparecer. ¿Por qué? Porque naciste de nuevo. Zaqueo nació de nuevo en un momento. Zaqueo era un hombre despreciable. Yo creo que nadie quería estar a la par de Zaqueo, cerca de Zaqueo. Mal geniado. Nada le gustaba. Pero la vida de Zaqueo era miserable. Había miseria en él. Y era rico, tenía dinero. Pero por otro lado era miserable. Porque la paz solamente la trae Cristo. Y Zaqueo comenzó a sentir una necesidad. Oiga esto. A mí me encanta este pasaje, porque podemos ver literalmente una transformación cuando Cristo llega. No me voy a meter en toda la historia, pero Cristo le dice: Zaqueo necesita.
Y la curiosidad dice, tengo que ver a Jesús, quiero verlo, quiero verlo. Había una inquietud. El Espíritu Santo en este día te puso una inquietud para llegar a la casa de Dios, para venir a la casa de Dios, porque aquí tú puedes encontrarte con el mismo Cristo resucitado, el Cristo que te puede dar vida, el Cristo que puede transformarte. Gloria al Señor. Zaqueo estaba muerto, espiritualmente estaba muerto. Pero mire, hermano, aquí está lo lindo del caso. Es que nosotros, Dios ha puesto un libre albedrío en nosotros, que nosotros podamos ir en busca de. Él no nos va a forzar, Él no te va a obligar. Y Zaqueo sintió esa necesidad y dijo, voy a ver a Jesús. Como pudo, se subió al árbol. Y usted sabe la historia. Jesús le dice, cuando Jesús pasa por ahí, se le queda viendo, desciende de ese árbol porque es necesario que hoy vaya a tu casa. Un hombre pecador, un hombre muerto, un hombre a que todo mundo odiaba, pero que Cristo lo amó. Porque Cristo te ama así como estás. Cristo te ama con todo y tus malas costumbres, con todo y tu carácter, con todo y tu mal genio, con todo y como tú eres. Así Cristo te ama. Gloria a Dios. Porque el amor de Dios es tan grande, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea. No el que da más ofrenda, no el que va más a la iglesia, el que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Oh, gloria a Dios. La transformación de Zaqueo, solamente Cristo lo pudo haber hecho. Solo Dios. Porque Él conoce tu corazón. Él conoce tu caminar, conoce tu levantarte y tu acostarte. Gloria a Dios. Dios te conoce. A Dios no lo engañamos. Por más que usted se esconda para pecar, hay un Dios que lo está viendo. Aleluya. Y Zaqueo sabía la condición Jesús sabía la condición de Zaqueo, así como Él conoce tu condición en esta mañana. Él te conoce. Él te conoce. Algunos, cuando ven a la pastora, dicen, no va a ser que Dios le revele a la pastora lo que ando haciendo. No se esconda de la pastora. Del ojo divino, usted no se puede esconder. Zaqueo estaba muerto, pero cuando Cristo llegó, llegó la luz. Llegó la luz. Llegó, se fue las tinieblas y llegó la luz. Aleluya. Cristo entra a la vida de Zaqueo. Inmediatamente Zaqueo se da cuenta que lo que él había andado haciendo estaba mal. ¿Quiere que le diga una cosa? El que no conoce a Dios, el que no tiene a Cristo, no se ha dado cuenta que anda mal y piensan que andan bien. Y muchas veces uno les pregunta, ¿quiere darle su corazón a Cristo? Yo he tenido muchas respuestas de estas, muchísimas. Mire, señor, mire, doñita, me dice, ahora no puedo entregarme a Cristo porque primero tengo que arreglar mi vida para venir a Cristo. O sea, están conociendo que andan mal y sienten que así como andan, Dios no los va a recibir. Pero el Señor te dice en este día, venid a mí,
venid así como estáis. Estás cansado, cargado. Ven a Cristo, ven a Él, que Él te va a hacer descansar. Gloria a Dios. Oh, bendito el nombre del Señor. Zaqueo tenía un cargo de conciencia tremendo, pero cuando Cristo llegó a su casa, lo recibió. ¿Y sabe qué le dijo Zaqueo a Cristo? ¿Sabe qué le dijo Zaqueo? Maestro, sé que he defraudado a muchos, pero les devolveré. Él era cobrador de impuestos, imagínense. ¿Cuánto no le había robado a la gente con impuestos, cobrándoles de más? Y le dice, en lo que he defraudado a la gente, se lo devolveré cuadruplicado. Cuando Cristo llegó, sus sentidos fueron abiertos, sus ojos fueron abiertos, y yo me lo imagino que él se haber tomado la cabeza y haber dicho, pero ¿qué he hecho? No, esto no puede ser. Tengo que arreglar, tengo que enmendar esto que he hecho, porque eso es lo que hace Cristo. Llega a tu vida y te transforma, y tú ya no puedes ser la misma persona, porque si estabas muerto, si no tenías sensibilidad al pecado, pecabas cuantas veces quisieras y seguías pecando, y mañana te levantás y sigues pecando y pecando y pecando, porque no sientes temor a Dios, porque estás muerto en tus delitos y pecados. Y así estábamos nosotros en un tiempo. Así. A mí me han dicho algunas personas, ay, pero usted no tuvo esa experiencia de andar por el mundo, de vivir en las cosas del mundo. Gracias le doy a Dios, porque a mi muy temprana edad le entregué mi corazón a Cristo y fui criada prácticamente en el Evangelio, pero igual tuve que entregarme al Señor. Igual tuve que aceptar a Cristo como mi Salvador. Pero aquellos que el Señor los ha sacado de un vicio, aquellos que el Señor los ha traído de lo más perdido que andaban en el mundo, podemos decir en esta tarde que Cristo nos dio vida. ¿Cuánto decimos gracias por haberme dado vida? Oh, mi hermano amado, es que tenemos que valorar lo que Dios ha hecho a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo que quería es que la iglesia de Éfeso pudiera reconocer que había un antes habían estado de una manera, pero ahora estaban en una manera diferente. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire, en este pasaje hay varias cosas que el apóstol menciona: muertos en delitos y pecados, siguiendo las corrientes de este mundo. A donde va Vicente, ahí va toda la gente, a lo más popular. Nosotros ya no podemos seguir la corriente de este mundo. Estábamos bajo la potestad de Satanás, bajo la potestad del diablo, porque eso dice la palabra, eso lo dice la palabra. Sin Cristo, o yo le voy a decir esto, o está con Cristo o está con el diablo. No hay un término medio. O somos de Dios. ¿Quién es su Padre en esta tarde? ¿Quién es su Padre? ¿Cuánto podemos decir que Dios es nuestro Padre? ¿Cuánto podemos decir que Dios es mi Padre? Gloria al Señor. Y dice que nos encontrábamos haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad de los malos pensamientos, hijos de ira por naturaleza. Así estábamos. Pero Cristo nos dio vida. Aleluya. ¿Cuántos pueden respirar y decir: tengo vida en Cristo? Aleluya. Tengo la paz que Cristo da. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pero mire lo que dice, lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces, nos estábamos desviados de la verdad
El pecado, como le dije anteriormente, trajo una ruina al ser humano, y que el Señor a través de Jesucristo nos ha dado el perdón. Dice la palabra del Señor en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el pecado te lleva a la muerte, pero la dádiva, lo que Dios da, es vida eterna. Mire lo que dice Primera de Juan 5:12. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo, repítalo en esta tarde, tiene la vida. ¿Cuántos tenemos al Hijo? ¿Cuántos tenemos al Hijo? ¿A cuántos el Señor nos ha dado vida? Gloria a Dios. Podemos nosotros hablar que Dios nos ha dado vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¿Cómo tiene usted al Hijo? Creyendo en Él, reconociéndolo como su Salvador. Mire, esto se lo explico de una manera bien simple para que usted pueda entenderlo en esta mañana. Si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, que usted lo pueda recibir en este día y que usted pueda ser un hijo de Dios, un hijo con vida, que Cristo lo pueda resucitar en esta mañana. Gloria al Señor. La muerte espiritual se refiere a una persona que está muerta mientras vive. Eso se lo dije anteriormente. La persona que anda en desobediencia y se niega a obedecer a Dios, se niega a hacer lo que Dios dice que hay que hacer, es clasificado como un hijo de desobediencia. Pero aquí no habemos de esos. Gloria a Dios. Aquí estamos los hijos obedientes. Aleluya. El Señor Jesús dijo una parábola en San Mateo 7:26 al 27. No voy a entrar en toda la parábola, solo escuche lo que el Señor nos dice en esta palabra. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El que oye, dice este verso, cualquiera que oye estas palabras, cualquiera que oye estas palabras y no las hace. Hay una gran diferencia, mi hermano amado, en estar en la iglesia escuchando la palabra de Dios, que por aquí se le entre y por aquí se le salga. Eso fue una pérdida de tiempo. Pero cuando usted recibe la palabra y usted dice, de ahora en adelante yo voy a ser transformado por ella, y cualquier cosa que hoy digan en la iglesia, cualquier mensaje que yo reciba en la iglesia, que va a ser una palabra para que yo crezca, yo me voy a proponer a obedecerla y a honrar a Dios. Porque cuando así lo hago, yo voy a crecer en Él. Y si usted lo hace, usted no va a ser un hijo de desobediencia. Usted va a ser un hijo obediente, un hijo que va a poder ver la gloria de Dios en su vida. ¿Por qué muchos creyentes en el tiempo que vivimos, gracias, en el tiempo que vivimos nunca los vemos crecer? Pasan años y años en la iglesia y nunca tienen un crecimiento. ¿Por qué? Porque están como el de esta parábola. Oyen, pero no hacen. Oyen, pero no hacen. Pero ¿cuántos en esta tarde pueden decir, voy a oír y voy a hacer? Voy a oír y voy a hacer. Voy a oír y voy a hacer. Porque allí está la bendición de Dios. Ahí vas a experimentar la gloria de Dios en tu vida, amado hermano. Estamos viviendo los tiempos finales. Y el Señor me ponía esta palabra porque nosotros tenemos que conocer en dónde estamos parados, lo que Cristo ha hecho por nosotros.
No recordemos la muerte de Cristo únicamente en los días de Semana Santa, no. La muerte de Cristo es de recordarla todos los días, porque a través de su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario, nos dio vida, nos limpió nuestros pecados y nos dio vida eterna. Gloria al Señor. Y es lindo que podamos nosotros tomar esta palabra y decir, la recibo en mi corazón, porque hoy Cristo vive en mí, me ha dado vida, aleluya. Y los vivos alaban, los vivos adoran, los vivos le dan la gloria a Dios porque nos salvó, aleluya. Usted sabe la magnitud del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Es lo que espiritualmente lo que pasó en la cruz del Calvario. Si los demonios celebraban que Cristo estaba muriéndose, los demonios hacían fiesta, pero Cristo, Dios tenía un plan perfecto, aleluya, y a través de la muerte de Cristo nos iba a redimir del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Mi hermano amado, que usted pueda entender lo hermoso, lo lindo que fue Dios con nosotros dándonos a Jesucristo. Nos dio vida. Alguien que sabe que es estar al borde de la muerte y recobrar la vida, aleluya, puede sentirse muy agradecido con Dios por lo que Dios ha hecho. Estoy hablando físicamente. Estar uno que ya no puede respirar, ya, se está yendo. Y que de momento el Señor comience a traerle vida, a soplar aliento de vida. Usted comienza a renovarse, a levantar su cabeza y decir, ¿qué pasó? Tengo vida, ya puedo respirar. Y así estábamos muertos nosotros. Pero Cristo nos dio vida. Y el apóstol deseaba que la iglesia de Éfeso, y en esta tarde mi deseo es que, al igual que el apóstol Pablo deseaba, que la iglesia conociera que Cristo nos había dado vida. Porque cuando reconocemos eso, mi amado hermano, no va a haber demonio que nos desaparte de Dios. No va a haber diablo que se oponga a que nosotros sigamos a Cristo. Las pruebas pueden venir, pero en Cristo somos más que vencedores. Oh, gloria al Señor. El verso 4 dice la palabra del Señor. Seguimos leyendo. Verso 4 del capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia. Mire ese pero. Estábamos muertos. Estábamos mal. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Oh, aleluya. Yo cerraba mis ojos cuando preparaba esta palabra y le decía, Señor, gracias. Ese pero estaba mal, estaba en miseria, estaba abandonada espiritualmente, no valía nada, pero Cristo me dio vida, aleluya. Y no solamente me dio vida espiritual, pero mi vida aquí en esta tierra la puedo disfrutar con Cristo. Porque hay una diferencia, mi amado hermano, entre un muerto espiritual y un vivo espiritual. Una diferencia muy marcada. Mire, hermano, puede venir lo que venga, pero el que está vivo espiritualmente tiene una confianza en Dios, porque Dios nos dio vida. Tenemos una confianza
que no importa que venga, estaremos bien, estaremos bendecidos. Puede venir crisis a este mundo, pero los hijos de Dios nunca vamos a estar en crisis, porque el reino de los cielos nunca está en crisis. Y el Señor dice que a Dios le plació darnos el reino. Aleluya. Y Dios, dice la palabra del Señor, que es rico en misericordia por su amor con que nos amó. Dice, sigue diciendo el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Mire, el apóstol estaba fortaleciendo a la iglesia. Antes eran así, estaban muertos, pero Cristo nos dio vida. Y ahora dice el apóstol Pablo en el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, aleluya, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. El apóstol le decía a la iglesia: ustedes no se preocupen, porque antes estaban muertos, pero cuando recibieron a Cristo, Dios les dio vida. Dios les dio vida. Y saben, Dios los hizo sentar en lugares celestiales. Dios los bendijo. En los versos anteriores dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Mire, hermano, cuando nosotros tomamos esa palabra y la recibimos y la creemos con todo el corazón, Dios va a hacer cosas maravillosas en nuestras vidas aquí en la tierra. No espere llegar al cielo para disfrutar la bendición de Dios. Hay unos que están esperando llegar al cielo para disfrutar, y aquí no importa cómo vivamos, no, aquí Dios ha prometido bendecirnos. Dios ha prometido levantar nuestra cabeza. Te pondré en alto, dice el Señor, por cuanto has conocido mi nombre. Aleluya. Serás cabeza y no cola. Aleluya. Está hablando de aquí en la tierra. Hermano, lo que éramos antes y lo que somos ahora, gloria a Dios. Hubo un antes y un después bien marcado desde que Cristo vino a nuestra vida. Algunos pueden decir: a mí Cristo me sacó del vicio, a mí Cristo me sacó de la cerveza, o qué sé yo, de las drogas. Qué sé yo de dónde lo sacó el Señor. Lo que sí podemos decir en esta tarde, que Él nos dio vida, aleluya. Nos dio vida, una vida en Cristo, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Jesús contó la historia del hijo pródigo que pide su herencia. Hizo todo lo que quiso, se divirtió, se emborrachó, fornicó, disfrutó de la herencia hasta que se gastó el último centavo. El hijo pródigo es un tipo del que anda muerto espiritualmente. Se fue de la casa del padre. Le dijo: dame la herencia, dame lo que me pertenece. El padre se lo dio, porque Dios no va a querer tener a nadie a la fuerza. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Aleluya. Y el hijo pródigo se fue y se malgastó todo. Pero vea lo que dice en Lucas 15:32. Mire lo que el padre hizo con aquel hijo. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Mire lo que dice: porque tu hermano era muerto. ¿Cómo andaba el hijo pródigo? Despifarrándose todo el dinero de su padre, pero andaba muerto. Nada lo satisfacía. Nada le trajo satisfacción, porque si algo le hubiese traído satisfacción, yo estoy seguro que se queda ahí tranquilo, contento, disfrutando, y no hubiera llegado hasta el final de su herencia. Pero andaba muerto. Y dice: y ha revivido, se había perdido y es hallado. Aleluya. Aquel padre hizo fiesta porque había un hijo que estaba muerto. ¿Cómo estaba el hijo? En el mundo. En el mundo. Como hay algunos que no quieren conocer a Cristo. Y lamento decirte
que estás muerto espiritualmente, pero hoy Cristo te puede dar vida. Hay una diferencia cuando tú abres tu corazón y le dices a Cristo: yo creo en ti, hoy te recibo como mi Salvador. Cristo puede venir y salvarte. Dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y hoy todas son hechas nuevas para la gloria de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Hoy Dios puede hacer un milagro en tu vida, un milagro de salvación. Hoy Dios puede transformar tu lamento en baile. Hoy Dios puede quitar esa tristeza. Hoy Dios puede traer paz si has vivido en guerra todo este tiempo. Muchas veces, porque hay personas, hermano, cuando no están en Cristo no se aguantan ni ellas solas. ¿Ha visto alguna persona así? Hay gente que ni ellos solos se aguantan. Hasta con su sombra pelean. Pero cuando Cristo llega, Cristo trae paz. Cuando Cristo llega, Cristo transforma. Aleluya. Déjeme ya ir terminando. Entonces, vemos aquí que en el hijo pródigo que estaba muerto, pero había revivido, tenía vida. Amén. Ahora Cristo nos ha dado vida a nosotros, gloria al Señor. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos resucitó. Resucitar significa volver a la vida, volver a vivir, gloria al Señor. Y el Señor eso es lo que quiere hacer contigo en esta tarde. Dice el verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es gratis. La salvación no te cuesta ni un centavo. Todo lo que tienes que hacer es creer en Jesucristo, tener fe y serás salvo. Eso lo dice la palabra del Señor. No por obras para que nadie se gloríe. No cuánto tú puedas hacer, cuántas oraciones puedas hacer. En nuestros países hay tiempos cuando hay fiesta de las imágenes de los ídolos. La gente va de rodillas porque piensa que yendo de rodillas, sacrificándose más, va a recibir más bendición de aquella imagen. Pero esas personas están muertas espiritualmente, no conocen de Dios. Pero nosotros sabemos que a través de su palabra que Dios no quiere que nosotros hagamos sacrificios, que nosotros paguemos, porque dice la Biblia que no es por obra, no es lo que hagas, no es por lo que puedas hacer. Hay personas que dicen: pero yo no le hago mal a nadie, yo hago buenas obras, yo ayudo al necesitado, yo doy para allá, doy para el otro. No se trata de lo que puedas dar, se trata de que la salvación es por gracia, es por fe, es por bondad de Dios, es por misericordia de Dios. Y Dios quiere salvarte en esta tarde. Dios quiere que abras tus ojos a la luz de la palabra y entiendas que la salvación es gratuita. Porque somos hechura suya. Somos hechos por Dios. Somos creados por Dios. Somos sus criaturas. Aleluya. Dice: fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, y Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amado hermano, amigo que me escuchas en esta tarde, la salvación es por la fe. Cristo ha hecho un milagro grande a través de su sacrificio en la cruz del Calvario para que nosotros seamos salvos. Salvos, libres del pecado, libres de la potestad del enemigo. Recuérdese que antes los que ya tenemos a Cristo salimos de la potestad del enemigo. Ahora vivimos una vida libre en Cristo. Pero el que no tiene a Cristo, no tiene la vida.
Pero hoy Cristo quiere darte vida, aleluya. Y que nosotros los que hemos alcanzado la vida en Cristo la podamos disfrutar aquí en la tierra. Amado hermano que has creído en Cristo, recuérdate de dónde Dios te ha sacado. Recuérdate que estabas muerto, pero Cristo te dio vida. Cristo te dio vida y la puedes disfrutar hoy. ¿Cuántos lo creen en esta tarde? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y es por eso que hoy podemos cantar con libertad. Hoy podemos cantar con libertad. ¿Por qué? Dice la canción. Porque soy amado, porque soy su hijo. Podemos adorar a Dios con libertad, aleluya. Amado hermano, que al igual como la iglesia de Éfeso, el apóstol Pablo quería que se fortalecieran en el Señor. Que en esta mañana tú te fortalezcas en Cristo. Que puedas decir, si han venido situaciones difíciles a tu vida, hoy tú puedas decir, hoy recibo mi fortaleza. Porque donde el enemigo te quiere llevar es que des paso atrás. Pero con Cristo tenemos que dar paso hacia adelante. El apóstol dijo, no mirando lo que quedó atrás, prosigo a la meta. Hermano amado, hoy es tiempo para ver a Jesucristo. No es tiempo para retroceder. Es tiempo para que caminemos firmemente. Porque ahora nuestra redención está más cerca que cuando creímos. Gloria a Dios. Oh, bendito el nombre del Señor. Recibe la palabra de Dios. Gózate en la salvación que Cristo te ha dado. Póngase de pie en esta tarde. Gózate en la salvación que Cristo te ha dado. ¿Cuánto le pueden dar la gloria a Dios por haber sido salvos? Oh, qué poquitos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por su salvación? Oh, aleluya. Hemos sido salvos por gracia. Estábamos muertos, pero ahora estamos vivos y ahora podemos adorar. Los muertos no adoran, los muertos no cantan, pero los que tenemos a Cristo, hay algo en nuestro ser que nos llama a la adoración, nos lleva a la adoración, a darle la gloria al que nos salvó, al que nos amó, siendo imperfectos, siendo malos. Así nos amó. Muchas veces los seres humanos decimos, este no se merece, no merece esto, no merece lo otro. Pero sabe, Dios no habló así de nosotros. Siendo malos, Él nos amó. Siendo malos, viviendo bajo cautividad, Él nos amó y dio una solución para salir de la cautividad. Solo mirar a Jesucristo, creer en Jesucristo. Eso es todo. No es religión. Yo quiero que usted pueda entender que no es que seamos religiosos, es creer en Jesús. Yo bendigo tu vida en esta tarde.